Acabó la pesadilla. Y es que la selección peruana sub-20 culminó su participación en el Sudamericano de Colombia, siendo eliminada por enésima vez sin sumar punto alguno. Y sí, digo participación porque los dirigidos por Jaime Serna nunca compitieron. Y en este video vamos a tratar de explicar las razones del por qué tuvimos un nuevo fracaso en torneos de divisiones inferiores. Así que ponte cómodo y disfruta aquí en tiempo suplementario. A lo largo de los años hemos sido testigos de una infinidad de fracasos de la selección peruana en categorías inferiores. Definitivamente hay excepciones a la regla, como aquella selección sub-17 de Juan José Oré que clasificó al Mundial de Corea del Sur en el año 2007, pero que de poco o nada sirvió, porque casi ningún futbolista de esa generación pudo consolidarse. El único que tuvo participación relevante de aquella selección fue Pedro Galese, quien era el tercer arquero en ese momento. Otras generaciones que nos dieron alegrías, pero que lamentablemente no lograron el objetivo de clasificar a un mundial, fueron la sub-20 del 2013 dirigida por Daniel Amet y la sub-17 del 2019 de Carlos Silvestri. Sin embargo, la selección sub-20 que participó en Colombia en el último sudamericano de la categoría, la cual se desarrolló después de 4 largos años, no fue ni la sombra de las generaciones que acabo de mencionar. En el año 2019 parecía que la maldición de realizar un torneo paupérrimo iba a quedar en el pasado. Y es que Perú arrancó el sudamericano sub-20 de ese año ganando por 1-0 a Uruguay con gol de Fernando Pacheco vía penal. Pero todo fue una ilusión, porque en las fechas siguientes perdimos contra Paraguay 1-0, contra Ecuador 3-1 y con Argentina nuevamente por 1-0. Después de dicho campeonato, Carlos Silvestri tomó las riendas del equipo, participando de un cuadrangular en Brasil. Perdimos 6-0 con la anfitriona y ganamos por 3-1 a Bolivia con goles de Yuriel Celi, Oscar Pinto y Nicolás Figueroa. El 16 de febrero de 2022, Gustavo Roverano fue anunciado como nuevo director técnico de la selección peruana sub-20. El ex entrenador de José Gálvez y Alianza Lima tendría una responsabilidad muy grande, pero también muy interesante, porque la selección contaba con mayores opciones que en años anteriores. Y es que surgieron nuevos talentos con más de una nacionalidad, entre ellas la peruana, los cuales jugaban en equipos importantes. Futbolistas como Ryan Chávez Muñoz del Southampton de Inglaterra, Kembol Guadalupe del Orlando City de Estados Unidos, Sebastián Ortiz del Paços de Ferreira de Portugal o hasta el mismo Alexander Robertson del Manchester City de Inglaterra eran las principales opciones que se manejaban para mejorar el nivel del equipo. Y sí, era necesario y obligatorio recurrir a jugadores formados en otros países, porque la formación en Perú es muy pobre. Más adelante tocaremos este punto. En julio de 2022, Roverano tendría su primera prueba. Perú jugó 2 partidos amistosos ante Chile en La Videna. En el primero perdió 1-2 con doblete de Darío Osorio y Valentino Sandoval es el jugador que había descontado. Y en el segundo ganó 2-1 con goles de Catriel Cabellos y Estefano Olaya. Luego jugaron la Revelations Cup en México, donde tampoco realizaron una buena campaña. Derrota con Estados Unidos por 3-1 con goles de Brian Gutiérrez, Brandon Craigs y Diego Luna, mientras que para los nuestros había descontado Dieter Vázquez. Un empate 1-1 frente a Paraguay con gol de Estefano Olaya, a pesar de que el conjunto guaraní jugó gran parte del partido con 9 hombres por expulsión de Rolón y Duarte. Y una derrota con México por 2-1 con gol de Juan Pablo Goicoechea. Definitivamente, la impresión que dejaron los de Roverano no fue de las mejores. Luego tuvieron una nueva prueba, los Juegos Odesur de Asunción, donde la sub-20 perdería por un escandaloso 6-0 ante Paraguay para después empatar 1-1 con Venezuela y Uruguay. Este último con un gol que nos convirtieron casi al final del partido. El saldo seguía sin ser favorable. Por esta razón, se anunció la destitución del técnico Roverano, siendo el asistente de Juan Reynoso, Jaime Serna, quien asumiría el cargo a falta de 3 meses para el inicio del Sudamericano, pero nada cambió. Perú jugó un amistoso en Videna contra Uruguay, cayendo derrotada por 0-1, y empató 1-1 con Bolivia.
Así fueron a tratar de competir al sudamericano para intentar clasificar por primera vez a un Mundial Sub-20, y evidentemente los resultados no acompañaron. Debutamos goleados por 3-0 ante un Brasil que jugó con varios suplentes, y aunque en la primera mitad de ese compromiso Perú trató de aguantar el resultado, para el segundo tiempo ya no se pudo más y llegó la avalancha de goles tras unos errores defensivos muy graves de jugadores con más experiencia entre comillas, tales como Kluivert Aguilar y Aaron Sánchez. Recordemos que Aguilar fue comprado por el Citigroup y actualmente milita en el Lommec de la segunda división de Bélgica, aunque no goza de los minutos deseados, mientras que Sánchez ya cumplió más de 60 partidos en primera división. Jugadores como Matías Lazo y Kenji Cabrera también son algunos de los que no solo debutaron en primera, sino que también fueron parte de la gran campaña de Melgar en Copa Sudamericana. Probablemente todos ellos eran los llamados a ser las figuras de la selección, pero poco o nada pudieron hacer. Sebastián Pinó, jugador que eligió jugar para Perú por sobre Chile, también es uno de los que ha debutado en primera división, pero ha tenido casi nulas chances de jugar tanto en Alianza como en la Universidad César Vallejo. Sin embargo, podemos mencionar a dos jugadores rescatables de este combinado, y se trata de Catriel Cabellos del Racing y Gonzalo Aguirre de Nueva Chicago. Ambos nacieron en Argentina, pero cuentan con origen peruano, y se nota con diferencia el nivel que desempeñan estos muchachos a comparación de sus compañeros formados en nuestro país. Catriel aún no debuta en la Liga Argentina, pero ya entrena con el primer equipo, mientras que Aguirre apenas lleva disputados 4 partidos en la segunda división. La gran mayoría de jugadores de esta selección sub-20 aún no debuta en primera. Para el segundo partido, Serna cambió de oncena, algo que sería muy habitual en este sudamericano, y realizó 6 variantes. Definitivamente no quedó convencido con lo realizado por sus pupilos en el primer enfrentamiento, y a diferencia del partido anterior, Perú empezó ganando con gol de Dieter Vázquez en la primera etapa, pero a falta de nada para que culminen los primeros 45 minutos, llegó el empate colombiano y en la segunda mitad el conjunto cafetero remontó. Lo que más llamó la atención en este compromiso no fue la remontada, sino los calambres que sufrieron los jugadores peruanos. Hoy en día es impensado que ocurra esto a nivel profesional, y eso está muy ligado a la escasa formación y preparación que reciben los jóvenes en nuestro país. A esto le podemos sumar la mala nutrición, y es preocupante también que el preparador físico de esta selección sea el mismo que acompaña a Juan Reynoso en la absoluta. Y de hecho esto no es culpa 100% del preparador físico, pero es una alarma muy grande. ¿Y qué decir de los partidos contra Paraguay y Argentina? También los perdimos, pero es impensable que durante los 4 partidos jugados no se generaran ocasiones de gol ni mucho menos una idea de juego. Serna llevó a 4 delanteros, los cuales fueron rotando, pero ninguno pudo sobresalir. Hizo rotación en todos los partidos. Uno de los únicos futbolistas que jugó todos los encuentros fue el arquero Amasifuen, quien tuvo errores garrafales en el segundo gol de Brasil y en el tanto de Argentina. No es un secreto que los campeonatos de divisiones menores en el Perú volvieron muy tarde a comparación de otros países después de la pandemia. Recién pudimos ver acción a mediados del año pasado en el campeonato de reservas, pero eso no es suficiente. Y esta falta de seriedad puede que desanime a muchos futbolistas con más de una nacionalidad, los cuales son formados con otra mentalidad. Mencionamos a Robertson del City, quien tuvo contacto con la federación, pero que sorpresivamente se perdió el rastro. Y así hay varios casos. Y es que si seguimos así, no nos van a tomar en cuenta, porque los futbolistas van a preferir seguir jugando en torneos de élite que venir por amor a la camiseta. Además, se necesita un cambio de mentalidad. Ya es un clásico ver que cuando nos convierte en un gol, todo el equipo se desmorona. El peruano de por sí no es competitivo. José Guillermo del Solar una vez comentó que hace unos años sondearon a Jefferson Farfán al Villarreal de España, pero que todo se cayó porque llegó una noticia a los directivos españoles que los jugadores peruanos eran conocidos porque les gustaba salir de noche, que no se tomaban muy en serio su trabajo y que eran muy indisciplinados. Eso llama poderosamente la atención, ya que esto solo es un reflejo de cómo nos ven en países importantes del mundo. Definitivamente no todos son así, pero justos pagan por pecadores. Esperemos que haya mejoras en las divisiones menores porque se dice que un futbolista profesional empieza a destacar desde que tiene 12 años de edad.
Vemos casos de chicos que debutan en primera a los 16 o 17 años e incluso juegan mundiales, como el caso del español Gavi. Son realidades completamente distintas, pero los podemos tomar de ejemplo para ver que sí se puede. Aquí todavía seguimos viendo como futuras promesas a jugadores de 20 o 21 años. Sin ir muy lejos, la formación del Independiente del Valle de Ecuador está dando sus frutos. Venden a jugadores jóvenes a ligas competitivas, también son campeones de torneos internacionales con futbolistas de sus canteras y han sido la base de esa selección ecuatoriana que clasificó al último Mundial de Qatar. Además de brindarles una buena formación futbolística, también les dan una excelente formación educativa inculcándoles valores. Estamos lejos de ver mejoras en las divisiones menores, pero si no se empieza de una vez, estaremos condenados a ver fracasos tras fracasos en torneos internacionales, haciendo 0 puntos o alegrarnos por empatar y hacer tan solo una unidad. Lamentablemente, hoy en día nuestra meta es apuntar a hacer más de un punto o alcanzar una victoria después de una racha larga sin triunfos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de darle like, compartir y suscribirte. ¡Hasta la próxima!